3 de la mañana. Todo el valle se despierta con el mismo sonido. Una campana sonando sola en la cima de la colina. Los aldeanos saben lo que esto significa. Las brujas han regresado. Pero hay algo que no saben. La campana lleva nombres grabados en hierro frío. Nombres de mujeres quemadas vivas hace 400 años. Y uno de estos nombres está a punto de despertar en la piel de un investigador que acaba de llegar al pueblo. Bienvenido al pueblo de Brannock, en la frontera con Escocia, un lugar donde el pasado no descansa y donde el sonido de una campana antigua anuncia algo que desafía cualquier explicación racional. Esta es la historia de Elena Rowan, una investigadora del folclore que llegó a la aldea para documentar un fenómeno inexplicable. No tenía idea de que estaba a punto de descubrir la verdad más oscura de su propia existencia. Elena llegó a Brannock una tarde de octubre, cuando la niebla ya cubría las colinas como un manto de secretos. El pueblo parecía congelado en el tiempo. Casas de piedra gris, calles estrechas de adoquines desgastados y un silencio pesado que contenía la respiración. En el centro de la plaza se encontraba una iglesia abandonada y en lo alto de su torre, la campana que nadie se atrevía a tocar. Los residentes la observaban con sospecha. Los extranjeros no eran bienvenidos en Brannock, especialmente aquellos que hacían preguntas sobre la campana. Eamon Kerr, el anciano de la aldea, fue el primero en enfrentarla. Sus ojos hundidos llevaban décadas de miedo. «¿Atravesaste la campana, no?», preguntó con voz ronca. «Entonces sepa que aquellos que escuchan la campana 3 veces ya no se despiertan igual». Elena sonrió, escéptica. Era antropóloga, acostumbrada a escuchar leyendas y supersticiones rurales, pero había algo diferente en ese pueblo, algo que le hizo revolver el estómago. Tal vez fue el aire frío lo que cortó la piel, o tal vez fueron las miradas fijas de los aldeanos, como si supieran algo que ella aún no sabía, algo sobre sí misma. Esa primera noche, Elena se instaló en una pequeña pensión dirigida por una mujer silenciosa llamada Miriam. La joven tenía los ojos asustados y las manos temblorosas. Antes de subir a la habitación, Miriam sostuvo el brazo de Elena con una fuerza inesperada. «Cierra las ventanas esta noche», susurró. «Y no mires hacia las colinas cuando suene la campana». Elena le agradeció cortésmente, pero ignoró el consejo. Necesitaba escuchar la campana. Necesitaba entender. 3 de la mañana. El sonido atravesó la oscuridad como una cuchilla. Un timbre metálico profundo que vibraba en los huesos. Elena se despertó sobresaltada. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Corrió hacia la ventana y la abrió con fuerza. El aire frío invadió la habitación, trayendo consigo un olor extraño. Cenizas, como si algo estuviera ardiendo en la distancia. Afuera, la niebla cubría el valle como un denso río blanco. Y entonces lo vio. Siluetas. Figuras femeninas caminando lentamente por las colinas. Parecían flotar sobre la hierba húmeda, moviéndose hacia la iglesia abandonada. Elena parpadeó, tratando de enfocar su visión. No podía ser real, pero cuanto más miraba, más claras se volvían las formas. Eran mujeres vestidas con harapos oscuros, cabello largo colgando al viento. No emitieron ningún sonido, simplemente caminaron en fila, como una procesión silenciosa. El timbre volvió a sonar, y Elena sintió algo extraño, una presión en el pecho, una sensación de reconocimiento, como si esas figuras la estuvieran llamando, como si ella debiera estar allí con ellos. A la mañana siguiente, Elena bajó al café con la mente aún confundida. Eamon Kerr estaba sentado en la mesa de la pensión, esperándola. «¿Lo viste?», dijo. No como una pregunta, sino como una certeza. Elena vaciló, pero asintió. El anciano suspiró profundamente. «Así que ya ha comenzado. La campana te ha elegido a ti». Abrió un viejo maletín de cuero y empujó documentos amarillentos en su dirección. Eran registros de la Inquisición, fechado en 1624. Listas de mujeres acusadas de brujería. Nombres, crímenes inventados, sentencias de muerte. Elena repasó los nombres con el dedo hasta que se detuvo abruptamente. Allí, escrito con tinta descolorida, había un nombre que la hizo olvidar respirar. Isolde de Brannock, bautizada como Elena Isolde MacLeod. ¿Coincidencia?,
murmuró Elena, tratando de convencerse a sí misma. Pero Eamon negó con la cabeza lentamente. No hay coincidencia en Brannock, solo ecos del pasado que se repiten. Señaló otro documento. Era la descripción de la campana de los penitentes, forjada en 1625, un año después de las ejecuciones, hecho con el hierro de las cadenas que ataban a los acusados antes de ser quemados. La historia era oscura. 23 mujeres fueron condenadas a ser quemadas en la hoguera en esa región durante los juicios por brujería. Isolde de Brannock era su líder espiritual, una sanadora respetada por la comunidad hasta que fue acusada de un pacto con el diablo. Según los registros, antes de morir, maldijo el hierro que se usaría para crear la campana de la nueva iglesia. El fuego purifica, pero el sonido libera. Fueron sus últimas palabras. Nadie entendió el significado en ese momento. Pero poco después de que se instaló la campana, comenzaron los extraños eventos. Jugaba solo en las primeras horas. Las mujeres de la aldea informaron sueños sobre las mujeres ejecutadas. Algunos se volvieron locos. Otros simplemente desaparecieron en las colinas. La iglesia trató de quitar la campana varias veces, pero cada intento resultó en muertes inexplicables, accidentes, enfermedades repentinas, locura. Finalmente, la campana fue abandonada en la torre y la iglesia fue cerrada, pero la campana seguía sonando. Cada noche, profesión, espera. Elena absorbió cada palabra con una mezcla de fascinación y terror creciente. Su formación académica luchó contra algo más primitivo dentro de ella. Un sentimiento visceral de que esto no era solo historia, era la memoria. Como si ya supiera todo eso, como si solo estuviera recordando. Aquí está el detalle que te pondrá la piel de gallina. En la Escocia del siglo XVII, más de 4.000 personas fueron juzgadas por brujería. El 84% eran mujeres. Muchos eran curanderos que conocían las hierbas medicinales. El hierro utilizado en las cadenas e instrumentos de tortura a menudo se reutilizaba en objetos religiosos. La campana no era solo un símbolo, era una prisión de hierro que cargaba con el dolor de los convictos. Y Elena estaba a punto de descubrir que algunas prisiones nunca se abren desde el exterior. Elena necesitaba ver la campana de cerca. Contra todas las advertencias de Eamon y Miriam, decidió entrar en la iglesia abandonada. El padre Callum, el guardián reacio del lugar, accedió a acompañarla, pero solo durante el día. «Nunca vengas aquí por la noche», advirtió con voz profunda. «La campana les pertenece después de que se pone el sol». La iglesia era un esqueleto de piedra, bancos podridos, vidrieras rotas, paredes cubiertas de moho y líquenes. Pero lo que más llamó la atención de Elena fueron los símbolos, rayado por todas partes. En las paredes, en el suelo, incluso en el techo. Círculos de protección, pentagramas invertidos, palabras en latín deformado. Algunos parecían hechos con sangre seca. «Este fue el trabajo de los aldeanos», explicó Callum. «Intentaron sellar la iglesia. Protégete de lo que hay dentro de la campana». Señaló la escalera de caracol que conducía a la torre. Elena subió lentamente, sintiendo que el aire se enfriaba con cada paso. Le temblaban las manos, pero no era por el frío. Era anticipación. Como si algo dentro de ella reconociera ese lugar. Cuando llegó a la cima, lo vio. La campana colgaba de vigas de madera negra, cubierta por una gruesa capa de polvo y telarañas. Era más grande de lo que esperaba. Bronce oscurecido por el tiempo, decorado con relieves de figuras femeninas en posición de súplica. Y alrededor del borde, grabados con una precisión inquietante, estaban los nombres. 23 nombres, 23 mujeres. Elena extendió la mano para tocar el metal frío. En el instante en que sus dedos tocaron la superficie, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo. Las imágenes explotaron en su mente. Fuego, gritos, corrientes, mujeres siendo arrastradas, llamas que se elevan, el olor a carne quemada. Y en el centro de todo, una mujer con cabello largo y ojos oscuros la miraba a través de las llamas. Isolde. Elena se retiró, jadeando, y cayó de rodillas. Callum la sujetó por los hombros. «¿Lo sentiste, no?», preguntó. «Están atrapados aquí,
dentro de la plancha, esperando a alguien que pueda liberarlos. Elena lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Por qué yo ahora? El sacerdote suspiró. Porque llevas su sangre, y la campana solo puede ser rota por el que la maldijo. Elena pasó todo el día inmersa en los archivos del pueblo. Descubrió que su familia, los MacLeod, habían abandonado Brannock poco después de las ejecuciones. Cambiaron sus apellidos, borraron registros, trataron de olvidar. Pero la sangre no olvida. Las generaciones siguientes llevaban algo invisible, una marca que cruzaba el tiempo como un eco lejano. El árbol genealógico estaba claro. Elena era descendiente directa de Isolda, octava generación, y según las entradas encontradas en un antiguo diario, cada generación tuvo una mujer primogénita que murió joven, en extrañas circunstancias. Ahogamientos, caídas, fiebres repentinas, como si algo los estuviera llamando de vuelta. Hasta que llegó a Elena, la única que sobrevivió hasta los 32 años. Por la noche, la campana volvió a sonar. Esta vez, Elena no se resistió. Se puso un abrigo grueso y salió de la pensión hacia la iglesia. El pueblo se sumió en un silencio sepulcral. No hay luz en las ventanas. No hay otro sonido que el viento cortando los árboles y la campana resonando en el valle. Las siluetas en las colinas estaban ahora más cerca. Elena podía ver sus rostros parcialmente. La miraron. 23 mujeres de pie en semicírculo alrededor de la iglesia. No se movieron, no hablaron. Solo miraban con ojos vacíos y tristes. Elena sintió un nudo en la garganta. Reconoció esos rostros. No sabía cómo, pero lo reconocí. Como si fueran amigos olvidados de otra vida. Como si hubieran estado juntos antes, en un tiempo que su mente no podía alcanzar. Una de las figuras dio un paso adelante. Era ella, Isolde, cabello tan negro como la noche, piel pálida, vestido rasgado manchado de cenizas. Sus ojos eran los mismos que los de Elena, el mismo color, la misma forma, como mirarse en un espejo distorsionado por el tiempo. Isolda levantó la mano lentamente, señalando la torre, a la campana. Su boca se movió, pero no salió ningún sonido. Solo el movimiento de los labios formando palabras silenciosas. Libéranos. Elena se despertó de repente, tendida en la hierba fría frente a la iglesia. No recordaba haberse caído. El sol estaba saliendo, tiñendo el cielo de rojo y dorado. Miriam estaba arrodillada a su lado, llorando. «¿Escuchaste la campana por segunda vez?», susurró. «Solo falta uno». Elena ya no podía distinguir lo que era real. Los sueños se mezclaban con la vigilia como pintura derramada en el agua. Cada vez que cerraba los ojos, estaba allí, en la hoguera, sintiendo el calor insoportable de las llamas, el olor acre del humo, los gritos de las otras mujeres a su alrededor. Pero no eran solo sueños. Eran recuerdos. Se vio atada al poste de madera, con las manos atadas con cadenas de hierro que le quemaban la piel. La multitud gritaba por todas partes, con rostros distorsionados por el odio y el miedo. Los sacerdotes cantaban oraciones en latín, bendiciendo el fuego que consumiría a las brujas. Elena trató de gritar, trató de decir que era inocente, pero su voz se perdió en el clamor de la multitud sedienta de justicia divina. Y entonces vio a Isolda a su lado. La sanadora no lloró, no suplicó. Sus ojos estaban fijos en el sacerdote que sostenía la antorcha. Cuando las llamas comenzaron a elevarse, Isolda susurró palabras en un idioma antiguo, palabras que Elena ahora podía entender. Ella estaba creando la maldición, atando sus almas al hierro que se forjaría con cadenas, asegurándose de que nunca serían olvidados. El fuego purifica, pero el sonido libera, repitió Isolda mientras las llamas la envolvían. Y Elena sintió que cada palabra resonaba dentro de su propio pecho, como si estuviera grabada en sus huesos. Cuando despertó de estos sueños, encontró marcas en sus muñecas, círculos rojos, como si hubiera usado cadenas durante la noche. La piel ardía, la garganta ardía con gritos. El pueblo comenzó a sufrir fenómenos extraños, apagones constantes, aunque no hubo tormentas, animales que huyen de las granjas, niños que se despiertan gritando, diciendo que vieron mujeres vestidas de blanco en las ventanas. Aemon convocó una reunión en la plaza.
Los aldeanos exigieron que Elena se fuera. Ella trajo a las brujas de vuelta, acusaron. La maldición se ha vuelto más fuerte desde que llegó. Pero Elena no podía irse. Algo la mantuvo allí con fuerza gravitacional. Cada vez que pensaba en irme, sentía un dolor agudo en el pecho, como si algo se desgarrara por dentro. La campana la llamó. Las voces de las mujeres resonaron en su mente durante todo el día. Libéranos. Completa el ritual. Tú eres la clave. Siempre has sido la clave. El padre Callum finalmente reveló lo que había estado ocultando durante décadas. En su polvorienta oficina, le mostró a Elena un diario que había pertenecido al sacerdote responsable de las ejecuciones en 1624. Las páginas amarillentas contenían confesiones inquietantes. El sacerdote admitió haber fabricado pruebas contra Isolda, porque se había negado a revelar sus técnicas de curación. Ella conocía secretos de la naturaleza que la iglesia no podía controlar, explicó Callum con una voz cargada de culpa heredada. Curó enfermedades que los médicos consideraban incurables. Ayudó a las mujeres durante los partos difíciles. Conocía hierbas que aliviaban el dolor. Para la iglesia en ese momento, este poder en manos de una mujer era demasiado amenazante. La ejecución no se trató de brujería. Se trataba del control y el miedo al conocimiento femenino. El diario reveló más. Isolda había sido torturada durante 3 días antes de la ejecución. Le quemaron las manos con un hierro al rojo vivo para hacerla confesar un pacto con el diablo. Lo soportó todo en silencio, sin una lágrima, sin un grito. Solo repitió una frase: el hierro y la memoria no muere en el fuego. Los inquisidores no lo entendieron. Pensaron que estaba delirando de dolor, pero Isolda sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba impregnando el hierro de las cadenas con su esencia, con su dolor, con su promesa de retorno. Cuando la campana se forjó con ese metal maldito, se convirtió en un portal entre mundos. Un faro que llama a las almas encarceladas a regresar a la tierra, y solo podía ser destruido por alguien de la misma sangre, alguien dispuesto a completar el ciclo. Callum le entregó a Elena una llave oxidada. Esto abre el mecanismo que une la campana a las vigas. Si realmente quieres liberarlos, tendrás que soltar la campana, pero sepan que esto tendrá un precio. Elena sostuvo la llave con manos temblorosas. ¿Qué precio? El sacerdote apartó la mirada. La campana es su ancla en este mundo. Si se destruye, finalmente descansarán. Pero tú, que compartes la sangre y el alma de Isolda, puedes ir con ellos. Y aquí está el detalle científico que lo hace aún más aterrador. Los estudios modernos de la memoria celular sugieren que el trauma intenso puede alterar el ADN epigenéticamente, transmitiendo huellas emocionales a través de generaciones. Los sobrevivientes de traumas graves a veces transmiten miedos y ansiedades específicos a sus descendientes. El cuerpo mantiene la memoria en su sangre. Y si Isolda realmente logró imprimir su esencia en el hierro a través de la tortura, Elena no solo se enfrentaba a una leyenda, se enfrentaba a una herencia genética del dolor, registrada célula por célula durante 400 años. El pueblo se derrumbó. La mañana después de la revelación de Callum, 3 mujeres se despertaron gritando, diciendo que se estaban quemando. Sus pieles no tenían marcas, pero sentían un dolor real e insoportable. Los médicos no pudieron explicarlo. Era como si el cuerpo recordara quemaduras que nunca existieron. Miriam fue una de ellas. Elena la encontró acurrucada en un rincón, rascándose los brazos, tratando de apagar llamas invisibles. Los apagones se intensificaron. La electricidad se cortaba todas las noches exactamente a las 3 de la mañana. Las luces parpadearon en secuencia, formando patrones que algunos juraron que eran mensajes. Un residente mayor comenzó a escribir los patrones. Eran números, fechas, las fechas de las ejecuciones de las 23 mujeres. Como si la energía eléctrica en sí misma estuviera siendo manipulada por algo más allá de la comprensión humana. Los animales se negaron a entrar en la aldea. Los perros aullaban incesantemente mirando la iglesia. Los pájaros esquivaron el valle como si hubiera una barrera invisible. Un veterinario de la ciudad cercana vino a examinar el ganado de una granja y encontró algo inexplicable. Todos los animales tenían latidos cardíacos sincronizados, pulsando al mismo ritmo, el ritmo de una campana sonando.
Aemon convocó otra reunión. Esta vez la atmósfera era de desesperación. O rompe la maldición o la expulsamos por la fuerza, gritó uno de los aldeanos. Otros estuvieron de acuerdo. Helena estaba en el centro de la plaza, rodeada de miradas de acusación y miedo. Ella no los culpó. Sabía que su presencia estaba abriendo viejas heridas. Estaba trayendo de vuelta algo que el pueblo había estado tratando de enterrar durante siglos. Pero entonces Miriam se levantó, todavía temblando, y defendió a Helena. Ella no trajo la maldición, ella es la cura. La joven señaló la iglesia. Las brujas no quieren hacernos daño, quieren ser recordados, quieren justicia, y solo hay una persona que puede dárselo. Un pesado silencio se apoderó de la plaza. Todos sabían que Miriam tenía razón. La única salida era a través de la campana y a través de Helena. Helena tomó su decisión. Esperaría la tercera noche. El tercer toque de la campana. Sabía que tal vez no sobreviviría, pero también sabía que no había otra opción. El peso de 400 años de injusticia presionaba sus hombros. 23 mujeres inocentes quemadas vivas, olvidadas por la historia, encarceladas en el hierro frío. Ella era su voz ahora, la última oportunidad de redención. Pasó el día preparándose. Callum le enseñó oraciones antiguas, palabras latinas que podrían protegerla durante el ritual. Aemon le dio amuletos hechos con sal y hierro, símbolos de protección utilizados durante generaciones. Miriam tejió para ella un cordón rojo, teñido con hierbas que Isolda usaba en sus curaciones. «Para que recuerdes quién eras realmente», dijo la joven con lágrimas en los ojos. A medida que se acercaba la noche, la niebla descendió sobre Brannock más espesa que nunca, un denso manto blanco que se tragó a todo el pueblo. El aire se enfrió, cargado de electricidad estática. Helena sintió que se le erizaban los pelos de la nuca. Algo estaba cambiando. El velo entre los mundos se estaba adelgazando. Las brujas sintieron que se acercaba el momento final. 3 de la mañana. Sonó el timbre, pero esta vez fue diferente. El sonido era más fuerte, más profundo, vibrando a una frecuencia que hacía temblar los huesos. Las ventanas de las casas estallaron simultáneamente. El suelo tembló, y luego, desde la cima de la colina, comenzaron a aparecer. Ya no eran solo siluetas, eran figuras sólidas, materializadas por la fuerza de la maldición que finalmente alcanzó su cúspide. 23 mujeres caminando en solemne procesión. Vestidos rotos, cabello ondeando al viento, piel tan pálida como la luna. Bajaron la colina en silencio, cruzaron la plaza desierta y se detuvieron frente a la iglesia. Isolda estaba por delante. Sus ojos se encontraron con los de Helena a través de la niebla. No había ira en esa mirada, solo una profunda tristeza y esperanza. La esperanza de que el ciclo finalmente terminaría. Helena tomó la llave que Callum le había dado y caminó hacia la iglesia. Cada paso era pesado, como si estuviera cruzando agua. La atmósfera era densa, cargada de energía ancestral. Las 23 mujeres se abrieron paso, formando un pasillo vivo entre ella y la puerta de la iglesia. Helena entró sola. Era hora de enfrentar la campana por última vez. La iglesia era diferente. Las paredes parecían palpitar con vida propia. Los símbolos de protección brillaban con una luz fosforescente azulada. El aire vibraba con susurros en idiomas olvidados. Helena subió la escalera de caracol, sintiendo cada paso bajo sus pies como si estuviera subiendo hacia su propio destino. Cuando llegó a la torre, la campana estaba resplandeciente, emanando un brillo dorado fantasmal. Se acercó lentamente. Esta vez no tenía miedo de jugar. Puso ambas manos sobre la superficie fría del bronce y cerró los ojos. Inmediatamente fue transportada, no por una visión, sino por la memoria misma. Estaba dentro de Isolda. Sentí lo que ella sintió, el dolor de las cadenas quemando tu piel, el calor insoportable de las llamas que se elevan, la desesperación de saber que moriría injustamente, pero también sintió la fuerza de Isolda, la determinación de hierro para no ser olvidada, sabiduría ancestral fluyendo por tus venas, el conocimiento de que la muerte no era el final, solo una transformación. Isolda había tejido su esencia en la plancha a propósito, no para maldecir,
sino para preservar, para asegurarse de que algún día alguien viniera a decir la verdad, alguien de tu sangre, alguien que lo entendería. Elena abrió los ojos y comenzó a recitar las palabras que Callum le había enseñado. Pero también vinieron otras palabras, palabras que no conocía, pero que salían naturalmente de su garganta. El antiguo idioma que hablaba Isolda, las palabras de liberación. Con la llave temblorosa en sus manos, abrió el mecanismo que unía la campana a las vigas de madera. El metal comenzó a agrietarse. Fisuras de luz dorada se extienden por la superficie de la campana como redes luminosas. Un zumbido creciente llenó la torre, aumentando en intensidad hasta que se volvió casi insoportable. Elena se aferró con fuerza cuando la campana comenzó a romperse. Y luego, del bronce agrietado, algo comenzó a emerger. No era humo, eran formas. 23 formas luminosas subiendo en espiral. Y aquí hay algo que te hará repensar todo sobre los objetos antiguos. Los metalúrgicos han descubierto que el bronce y el hierro absorben las resonancias del sonido con el tiempo. Las campanas antiguas que sonaron durante siglos literalmente contienen ecos de las frecuencias que producían. Algunos científicos especulan que los objetos metálicos pueden retener huellas energéticas de eventos traumáticos. La campana de Brannock no fue solo simbólica. Era un archivo físico de sufrimiento, vibrando a una frecuencia que cruzaba dimensiones. Y Elena estaba a punto de borrar este archivo, para siempre. La campana explotó en 1000 fragmentos de bronce y luz. Elena fue arrojada hacia atrás por la fuerza de la explosión, pero no sintió dolor. Por el contrario, sintió ligereza, como si las cadenas invisibles que la habían atado toda su vida hubieran sido cortadas de una vez. Flotó sobre el suelo de la torre, suspendida por una energía que no podía nombrar, y a su alrededor aparecieron 23 mujeres, ahora completamente materializadas, ya no como pálidos espectros, sino como seres de luz pura. Sus rostros estaban serenos, pacificados, siglos de dolor que se disuelven en gratitud. Isolda se acercó a Elena, extendiendo una mano translúcida. Cuando sus dedos se tocaron, Elena sintió una profunda conexión. No solo fueron antepasados y descendientes, eran la misma alma dividida a través del tiempo. «Has completado lo que empecé», dijo Isolda, su voz resonando como música antigua. «El fuego nos purificó, la campana nos aprisionó y nos liberaste». Las otras mujeres se acercaron, cada una tocando ligeramente el hombro de Elena, en un gesto de despedida silenciosa. Sus historias fluyeron a Elena en un instante. Curanderos, parteras, sabios, maestros, mujeres que se atrevieron a reunirse y fueron castigadas por ello. Del bronce roto en el suelo, algo cayó con un sonido metálico. Elena se bajó y recogió el objeto. Eran fragmentos de huesos humanos, conservados dentro del metal durante todos estos siglos. Los restos de las mujeres ejecutadas, fusionados en la campana junto con sus almas. Isolda los señaló. «Ahora podemos descansar. Pero tú, hija de mi sangre, todavía tienes que tomar una decisión». Elena miró a su alrededor. Las paredes de la torre comenzaron a disolverse en luz dorada. El velo entre los mundos estaba abierto. Podía sentir la llamada. Podía ir con ellos, cruzar al otro lado, finalmente descansar de la carga que llevaba sin saberlo. O podría quedarse, vivir su vida, pero para siempre llevando el recuerdo de lo que sucedió allí. No hubo una respuesta correcta, solo una opción. Las mujeres comenzaron a levantarse, en espiral como partículas de luz dorada. Uno a uno desaparecieron por el techo de la torre, liberados por fin de las cadenas que los ataban. Isolda fue la última. Le sonrió a Elena, una sonrisa llena de comprensión. «Cualquiera que sea tu elección, ya nos has salvado, y eso es suficiente». Y luego, también desapareció, dejando solo un suave resplandor en el aire de la mañana. Elena se despertó en el suelo de la torre cuando el sol naciente atravesó las ventanas rotas. Su cuerpo estaba intacto pero exhausto, como si hubiera corrido kilómetros. Los fragmentos de la campana yacían esparcidos a su alrededor, ahora solo metal frío y sin vida. Recogió cuidadosamente los huesos,
envolviéndolos en el cordón rojo que Miriam le había dado. Esos restos merecían un entierro digno. El pueblo estaba en silencio mientras ella descendía. Los residentes salieron lentamente de sus casas, mirando al cielo como si estuvieran viendo por primera vez. La niebla se había disipado por completo. El aire era limpio, ligero, respirable. Por primera vez en 400 años, Brannock no cargó con el peso de las almas encarceladas. Eamon se acercó. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado. No tenía que preguntar. Sabía que había terminado. Una semana después, Elena entregó los huesos para su análisis forense en la universidad. Los resultados llegaron unos días después. El ADN extraído de los fragmentos óseos mostró una coincidencia genética con Elena. Eran los restos de una mujer que vivió en el siglo XVII. Una mujer genéticamente idéntica a ella en prácticamente todos los marcadores. La ciencia confirmó lo que la maldición ya había revelado. Elena pasó días mirando ese informe, tratando de procesar la imposibilidad. ¿Era descendiente de Isolda o la propia Isolda se reencarnó? ¿Lo habías experimentado por primera vez o simplemente lo estabas recordando? La línea entre el pasado y el presente se había disuelto tan completamente que ya no importaba. Ella era ambas cosas. Siempre lo ha sido. La campana había sonado para llamarla, y ella había respondido. Brannock cambió después de esa noche. La iglesia finalmente fue restaurada, pero sin campana. En su lugar, se erigió un monumento con los nombres de las 23 mujeres ejecutadas. No como brujas, sino como víctimas de la injusticia. Elena escribió su historia, asegurándose de que nunca más fueran olvidados. Y todas las noches, a las 3 de la mañana, un profundo silencio se apodera del valle. No el silencio del miedo, sino de la paz. Esta historia nos recuerda que el pasado nunca muere por completo. Resuena a través de generaciones, grabado en la sangre, en los huesos, en la memoria celular que llevamos sin darnos cuenta. ¿Cuántas injusticias históricas aún esperan ser reconocidas? ¿Cuántas voces silenciadas todavía claman por ser escuchadas? Si esta historia te puso la piel de gallina, si te hizo cuestionar la línea entre lo real y lo imposible, suscríbete al canal y activa la campana. Sí, la campana, porque algunas historias necesitan seguir sonando, resonando, siendo contadas. Comparte con aquellos que también creen que el pasado no descansa hasta que encuentra justicia. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que los objetos pueden almacenar memoria? ¿Qué traumas pueden atravesar generaciones? Los leí todos. Hasta la próxima historia que se meterá con tu percepción de la realidad.